Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar el seminario, me gustaría que me confirmarais que se escucha el audio y que podéis ver la pantalla ahora mismo con un gráfico del IBEX en gráfico horario, ultra corto plazo. Vale, veo que me decís que todo funciona como es habitual. Perfecto, así que empezamos ya. Me presento rápido, aunque la mayoría ya me conoce. Bienvenidos a este seminario de todos los viernes con XTB. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace más de 11 años, empresa líder en formación de inversores, también análisis bursátil, un montón de análisis, videoanálisis, información, análisis del IBEX todas las semanas con resumen de la semana, siempre gratuitamente en bolsageneral.es. Además, soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, junto a Álvaro Alvareda en Editorial Planeta, para que aprendáis de los mejores inversores de la historia, de sus consejos. Soy profesor de la F Business School, donde dirijo el curso de bolsa más completo presencial del norte de España. También doy clases en el MBA y en el máster en gestión de carteras, en el máster en Banking and Finance. Tengo la licencia operador de MEF por bolsas y mercados españoles y un posgrado en productos financieros derivados por la Escuela de Finanzas IBME. En 2014 recibí la cátedra de mérito por la Universidad Piloto de Colombia tras ser invitado a un seminario internacional de mercados donde invitaron a un experto de cada país latino. Llevo 16 años en bolsa y bueno, voy a intentar transmitir pues parte del conocimiento e intentaros comentar alguna idea de inversión, alguna oportunidad de inversión. Empezamos ya con el IBEX, vamos a intentar ver un gran número de activos, como todas las semanas. En gráfico horario, lo que podemos ver es que está atacando ahora mismo esos 9.810, ¿no? Que son los máximos previos que hay aquí, ¿no? El gráfico ha mejorado un poquito, como os vengo diciendo desde la semana pasada. Ha mejorado en el momento que rompió la media de 200. Además, se dejó un gran hueco alcista aquí, que es interesante. Mientras no se cierre, hay posibilidades de rebote, en eso está. El hueco está abierto desde los 9.513 y también soporte en el mínimo anterior, porque hay aquí una pequeña sucesión de mínimos crecientes, de 4 mínimos crecientes. Y aquí tenemos un nivel en los 9.417. Ahora en el muy corto plazo, incluso pues un pequeño soporte aquí, perderlo quizá traería una corrección en los 9.706, ¿no? Bueno, intento de rebote, hay muchos obstáculos por el camino, pero bueno, pues sin duda el gráfico del IBEX y en general de Europa está mejorando un poco, ¿no? Venía muy tocado. Se han dejado muchos huecos bajistas. Hemos dicho que a pesar de la debilidad del IBEX, más temprano que tarde veríamos un rebote a niveles FIBO y ya casi ha llegado al primero, ¿no? Al 38,2. Pasamos ahora al Eurostoxx 50. Tienen muchos obstáculos por el camino, ¿no? 9.937, niveles FIBO de toda la caída. Es un poco el problema que tiene el IBEX. El Eurostoxx, bueno, pues estamos muy contentos con lo que está haciendo el Eurostoxx, ¿no? Porque marcamos un rectángulo roto a la baja en directo en nuestro centro de traders al perder 3.384, objetivo 3.321, se nos cumplió. Teníamos también un segundo bajista bastante grande activado, pero en directo, en nuestro seguimiento diario en el centro de traders, en cuanto vimos esta vela con sombra inferior alargada, y además a partir de ahí se confirmó una pauta de martillo y además se gestó una bonita divergencia alcista, que bueno, rápidamente, porque no nos podemos detener mucho, el que quiera aprender pues tiene las puertas abiertas de Bolsa General, pero una pincelada, ¿no? Una divergencia alcista es cuando el indicador hace un mínimo decreciente y tenemos mínimos crecientes en los indicadores, ¿no? Entonces, marcamos a partir de ahí un objetivo alcista y además comento, cuando aparece este suelo de muy corto plazo, digo, tiene pinta de que quiere ahora rebotar y que quiere subir el Eurostoxx, ¿no? Da un paso más porque choca con la media de 200 sesiones, pero luego la vuelve a atacar y la supera y ahí ya mejora más el gráfico, ¿no? A partir de ahí, media de 200 en fase ascendente como zona de soporte y lo último es que hemos marcado un pequeño rango lateral cuyo objetivo son los 3.466. Lo hemos marcado a principios de la semana y vamos a ver si se cumple. Está cerquita, ¿no? A ver si ojalá se cumple y podamos
decir eso de objetivo que hay análisis cumplido, ¿no? Y que se sigan cumpliendo la mayoría de los objetivos que vamos contando y marcando en directo. Bueno, en fase de rebote, ¿no? El resumen, el Eurostoxx, pues en un momento similar al del IBEX. También rompió la bajista de ultracorto y eso fue un claro síntoma de mejoría, ¿no? Esa bajista que veis en color rojo. Pasamos ahora a Alemania. Del Eurostoxx al DAX. Bueno, el Eurostoxx ya hace unos días que hemos dicho que mejoraba, igual que el IBEX, igual que el Eurostoxx. Mejoró en el momento que rompió la media de 200 sesiones y además lo hizo con un gran hueco alcista. Pues lo mismo que en el IBEX, mientras ese hueco siga abierto, es positivo para rebotar. Es un aviso, de hecho, un hueco alcista de este tipo de que la situación cambia, parece un hueco de ruptura, ¿no? Y a partir de ahí, pues cierto soporte en ese hueco, 11.957, mejora al romper la media 200, que ahora se giró al alza, es zona de soporte, y rompe también nuestra directriz bajista que veis en rosa, y me encanta una cosa que ha sucedido, ¿no? De hecho, sucedió ayer, o sea, no hay que irse muy lejos, ¿no? Siempre digo lo mismo, pero bueno, para el que esté empezando, ¿no? Para el que pues haya escuchado pues la típica tontería esa de que el análisis técnico no sirve y tal, bueno, pues para el que todavía ahora se está dando cuenta del potencial que tiene esto, pues es muy importante tener en cuenta que cuando una resistencia se rompe, esa resistencia pasa a ser soporte en muchísimas ocasiones, ¿no? Y entonces lo que ha pasado con esa directriz bajista de ultracorto en el DAX es que se ha superado y ayer se ha hecho un precioso throwback justo a esa directriz bajista rota al alza, ¿no? Así que bueno, y desde ahí, desde ese apoyo, pues un nuevo tramo de subida. Está en fase de rebote, igual que el resto de índices europeos. Así que bueno, veremos si es capaz de seguir con la subida. Bueno, se me ha cerrado el Visual Chart, lo tengo que reiniciar, perdonad. Esta semana ya me ha pasado unas cuantas veces. A ver si lo puedo solucionar para próximas semanas. Y mientras, pues os cuento una cosa que la iba a comentar al final, pero bueno, la comparto con vosotros ahora. Bueno, hay gente que no lo sabe. Nosotros colaboramos con XTB en la formación de sus clientes desde hace 9 años. 9 años ya, ¿no? El tiempo, la verdad que el tiempo vuela, ¿no? Y bueno, comentaros que tenemos una promoción desde este año que además, bueno, pues hay muy buenas noticias, ¿no? En torno a XTB este año, por ejemplo, que tienen ya acciones, ETFs, ¿no? Entonces el abanico ya para operar es muy grande y sobre todo, pues para seguir el tipo de estrategias que solemos seguir en Bolsa General, ¿no? Más tendenciales. Bueno, pues tenemos una promoción en la que os regalamos un bono de 150 euros para servicios premium de Bolsa General. Aquellos que, bueno, se abran una cuenta a través de este link. Vale, os paso el enlace, tiene que ser a través de este link y entonces tendríais 150 euros gratis en cualquier servicio el que vosotros elijáis de Bolsa General. Es decir, para un servicio que valga 30 euros al mes, por ejemplo, pues tendréis 5 meses gratis. Para el curso que vale 495, creo que está ahora el precio. Yo la verdad no llevo nada de estos temas, lo lleva a mí el resto de mi equipo. Pues también se le descontaría 150 euros al que quisiera hacer ese curso, ¿no? Ahí tenéis las condiciones, que bueno, son condiciones de risas. Es abrir la cuenta, hacer una operación, ¿vale? Yo, sin embargo, siempre digo lo mismo. Primero probar en demo, siempre antes de dar el paso siguiente, ¿no? A lo que sería abrir una cuenta real. Pero bueno, como siempre digo, que hay que pasar etapas y que la primera etapa es primero formarse, después operar en demo, después operar en real, pues esto sería ideal para aquellos que estén ya operando en demo y estén pensando en dar el siguiente paso, o el que se está formando y ya quiere probar primero en demo, ¿no? Eso sería el siguiente paso. Así que bueno, ahí os dejo en el chat del seminario el enlace para el que esté interesado en tener esos 150 euros gratis en servicios, ¿no? Para el que todavía no haya operado nunca, ¿no? Y el que esté empezando. Bueno, estábamos con los índices y nos habíamos quedado con el DAX. Teníamos pendiente comentar en el DAX lo del throwback, ¿no? Ese movimiento de cuando se rompe una resistencia pasa a ser soporte.
así que lo vamos a completar ahora que tenemos ya prácticamente cargado el espacio de trabajo otra vez. Y seguimos desde ahí. Vale, ya tenemos todo. Vamos al DAX. Está rebotando y Europa. Bueno, aquí tenemos en el caso del DAX, pues eso, la ruptura de la directriz bajista que os comentaba antes y el retroceso para testear esa resistencia rota a modo de pullback, ¿no? Lo bonito de esto es que nosotros las líneas no las dibujamos a posteriori. Es lo bonito del análisis técnico, ¿no? Que hacemos en Bolsa General cada semana desde hace, pues en Bolsa General desde hace más de 11 años, ¿no? Y en estos seminarios desde hace 9 años. Nosotros, ya veis, marcamos las líneas y luego vemos que un montón de veces funcionan y que muchas veces al superarse luego funcionan de soporte, ¿no? Cuando son resistencia. Y viceversa, cuando son un soporte. Cuando se pierde un soporte, muchas veces esa zona de soporte pasa a ser resistencia. Bueno, de hecho es que en este mismo gráfico podemos ver esa cualidad también, ¿no? Aquí recordaréis que marcamos un rectángulo, se rompió a la baja, marcamos en directo en nuestro centro de trades un gran objetivo hacia 11.890 y se cumplió. Pero os quería señalar, fijaos, aquí tiene un soporte. Esta zona aquí funciona de soporte, ¿lo veis, no? Fijaos, el mínimo del día 13 de marzo, esa zona de 12.160, y luego esa zona que era soporte, pues pasó a ser resistencia. No es obligatorio que ocurra siempre, pero ocurre muchas veces, ¿no? Y siempre es bueno pues tenerlo un poco en cuenta. Bueno, el DAX también haciendo mínimos crecientes, fase de rebote y primer soporte en la media 200 que está en fase ascendente. Le falta solo superar 12.601 porque ya ha superado también 12.459, así que poquito a poco pues va mejorando el gráfico, ¿no? Ya mejoró hace un par de semanas y sigue dando pasos en esa dirección, mejorando el comportamiento relativo. Pasamos al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Bueno, el FTSE, pues también estamos muy contentos, ¿no? Porque cuando estaban mínimos del mes pasado, de marzo, ya habíamos dicho que había caído muy vertical y que más temprano que tarde veríamos un rebote a niveles FIBO. Teníamos un objetivo bajista por ruptura de rectángulo y solo pasamos a ser positivos a partir de aquí. ¿Y por qué a partir de aquí? Pues hombre, es obvio, es que el gráfico te está gritando, porque lo que digo siempre es que el gráfico nos va dando pistas. El gráfico nos está dando pistas continuamente, ¿no? Entonces aquí, hasta aquí nosotros somos negativos porque está cayendo, porque está débil, la media baja, además tiene un objetivo pendiente por un rectángulo roto a la baja, pero aquí en directo en nuestro centro de trades decimos qué pena porque esta formación que está haciendo aquí nos avisa de subidas. Seguramente van a ser fuertes y me da la impresión de que va a anular el rectángulo, porque aquí se está activando un doble suelo con divergencia alcista y puede que sea ya el momento de rebotar a niveles FIBO. Digo, qué pena que no hubiera hecho esto un poquito más abajo ya con el rectángulo cumplido, ¿no? Porque me da la impresión de que desde aquí puede empezar una buena subida. Y bueno, esto que decíamos en directo en el centro de trades hace un par de semanas, cada vez es más real la posibilidad, porque de momento el rectángulo no se ha anulado, sigue activado, pero a mí me sigue teniendo pinta lo que comentaba en marzo, ¿no? Que lo va a anular. Pero bueno, todavía estaría tiempo de aquí a hacer un techo, caer y hundirse, pero me da la impresión de que va a haber rebote, ¿no? Va a haber un rebote mayor. Ha rebotado ya entre el 38 y el 50% de toda la caída, que ha sido bastante fuerte, ¿no? Y está rebotando de manera violenta tras el doble suelo con divergencia alcista. Dio otro paso más adelante, después de mejoría, cuando una vez ya cumplida la divergencia alcista, el doble suelo con divergencia, rompió en el sexto ataque la media 200 sesiones descendente. Tras varios ataques fallidos, rompe la media y ahí da otro paso más en la dirección de intentar seguir subiendo. Bienvenido, Francisco, a estos seminarios que imparto todos los viernes desde hace 9 años. Bienvenido a estos seminarios, espero que te gusten y repitas. Lo intuyo, ¿no? Que llevas, será tu primer seminario, segundo como mucho, imagino.
porque hay varias preguntas que me soléis hacer muchísimo, y que contesto pues más de 1000 veces, las he contestado y me encanta contestarlas porque significa que hay nuevos inversores que entran que se unen a esta gran familia de bolsa general, ¿no? La que más me hacen es la de la media 200 sesiones, que uso, que es ponderada, y una de las que más me hacen es la que me está haciendo ahora Francisco, que es en qué temporalidad están los gráficos. Normalmente en estos seminarios siempre empezamos con gráfico horario en índices, luego pasamos a gráfico diario en índices, luego vemos el horario, luego vemos Bitcoin, luego vemos Forex, normalmente en horario, euro dólar y libra dólar. Luego vemos el petróleo en horario, el oro y la plata en diario, y luego acciones. Es lo que solemos ver cuando nos da tiempo a ver todo esto, ¿no? O sea, siempre empezamos con gráfico horario. Bueno, soporte en el FTSE media 200 que está en fase ascendente. Pasamos a Italia con el MIB. Bueno, en el caso de Italia, bueno, pues es que es repetirme un poco, pero claro, hay gente nueva también que se va uniendo a estos seminarios. Llevamos casi un año diciendo que es la bolsa que más nos gusta de Europa. Los hechos pues nos han felicitado, ¿no? Nos han dado la razón, nos han hecho ganar mucho dinero, os han hecho ganar mucho dinero los hechos, porque se ha producido, ¿no? Yo os decía, si tenéis que comprar un índice en Europa, en mi opinión, comprad Italia, ¿no? Y bueno, pues ha sacado la patita y lo ha hecho mejor que otras bolsas, ¿no? Ahora creo ya esta última semana que su comportamiento relativo ya no es tan bueno, ¿no? Digamos que a la vez que han mejorado otras bolsas europeas, Italia ya no está tan fuerte, pero bueno, lo está haciendo muy bien, ¿no? Eh, después de una corrección importante de muy corto plazo, porque nos dio señal de compra al superar 17.400 para medio plazo, llegó a 24.000 y desde 24.000 es verdad que tuvo una buena corrección a 21.400. Pero ahí, en mínimos, pues avisamos de una formación muy interesante, tema 10 del curso de Bolsa General online, que es un gap en isla. En este caso, una isla alcista. Fijaos cómo quedan aislados un grupo de velas, aunque quedara solo una vela también sirve, de hecho en gráfico diario es solo una vela y también es un gap en isla en gráfico diario. En diario además dejó una vela Marubozu blanca que dijimos que era presión compradora, luego al día siguiente gap en isla, en zona de soporte y bueno, pues decíamos, desde aquí lo normal es que vaya a subir. Y bueno, contentos porque desde entonces ha subido casi 2.000 puntos y se está produciendo el rebote. Además, hizo un doble suelo aquí, que comentamos en directo en el centro de traders. Objetivo ok, análisis cumplido. Enhorabuena a todos los que habéis seguido esto en directo. Y luego lo último que hemos marcado, lo he comentado aquí la semana pasada en estos seminarios, en abierto, es que se podría marcar una especie de hombro cabeza hombro invertido, que es el que veis aquí, que marco con estos círculos, ¿no? El tema es que no es tan fiable como las figuras que yo suelo comentar y que más me gustan, ¿no? Le resta fiabilidad que la neckline sea inclinada en sentido contrario a lo habitual. Vale, normalmente en un hombro cabeza hombro invertido, la neckline es horizontal o ligeramente inclinada a la baja. Y aquí es inclinada al alza, con lo cual para mí resta fiabilidad. Pero no es por una opinión, es porque llevo 16 años testeando estas cosas, ¿no? Y yo no me fío de nada. Yo lo pruebo y entonces es experiencia personal, ¿no? Para que hay cosas que salen en los libros, hay algunas que es verdad que funcionan, el doble suelo, el doble techo, eso tiene esperanza matemática positiva, o una envolvente alcista tiene esperanza matemática positiva, ganas dinero haciendo eso. Siguiendo tendencias ganas dinero, eso está testeado, está comprobado. Siguiendo tendencias con medias largas también ganas dinero, está comprobado. O sea, no es una opinión, es matemática, es estadística, es probabilidad, es algo empírico. Pero luego hay otras cosas que salen en libros que son mentira. O sea, que te ponen esto es así y tal. No funciona, no sirve, no te aporta nada. Vale, por ejemplo, se dice que la pauta de martillo invertido, eh, bueno, voy a contar otra mejor, que es muy mala, que es la de hombre colgado. ¿Sabéis la pauta del hombre colgado, no? Bueno, yo soy un poco friki de las pautas de velas. La pauta de hombre colgado es después de una tendencia alcista, es una vela con sombra inferior y se dice que esa vela trae caídas. Mentira cochina, ¿vale? Pero no es mentira porque no es verdad. O sea, si tú lo testeas, si la sigues, te das cuenta que no funcionan, ¿vale? Entonces, en los libros pone que es una pauta bajista, es mentira.
no todo lo que sale en los libros es verdad, hay cosas que sí. Por eso yo lo que os digo es que lo bueno es que lo probéis primero un poco en demo, porque así veréis pues qué os va funcionando, qué no, y luego cuando ya estéis preparados dais el salto al mercado real con una parte del capital que tengáis, porque ahí notaréis ya las emociones y todo cambiará. Y luego cuando ya llevéis un tiempo en mercado real y os esté yendo bien, podéis dar el paso y meter ya todo el capital disponible para operar en el mercado. Yo os recomiendo también que empecéis sin apalancamiento. Lo ideal para mí es empezar con acciones, ¿vale? Intentar coger grandes tendencias. Así que bueno, otra cosa que se dice que es mentira, que bueno, el que lo dice es que no tiene ni idea de bolsa, claro, porque esto es muy fácil comprobarlo. Se dice, no, los gaps, todos los gaps se cierran. Otra mentira. No es verdad, hay huecos alcistas abiertos del año 75 en Estados Unidos, desde los años 80, desde los años 60, 50. Hay huecos en el IBEX del año 90 y pico. O sea, eso es una aberración, eso que se dice, que todos los huecos se cierran, es mentira. Es verdad que la mayoría de huecos, si son comunes, un gap común que no tiene importancia, un pequeño hueco donde no hay mucho volumen, ese tipo de gaps se suelen cerrar casi siempre, más temprano que tarde. Pero no es verdad que todos los huecos se cierren. De hecho, no todos los huecos son los mismos. Hay que saber distinguir qué tipos de huecos deja el mercado. Por eso digo que por lo menos una mínima formación, ¿no? Hay que tener de pues saber la diferencia entre un gap de ruptura y un gap de agotamiento, saber qué es un rango estático, un rango dinámico, saber qué es cuando se anula un tercer impulso que objetivo se activa, saber cómo calcular una dilatación del movimiento o saber qué es la pauta de vencimientos de junio. Bueno, cosas muy, muy sencillas, muy básicas, ¿no? Lo mínimo, digamos, indispensable para poder invertir con un poco de conocimiento. Que no te garantiza, lo que digo siempre, la formación no te garantiza el éxito, pero la falta de formación sí garantiza fracaso. Hay que tener cierta idea de los mercados. Y luego, por supuesto, practicar. Practicar, practicar, practicar y practicar. Nadie nace aprendido. Pues yo como todos, ¿no? Como Warren Buffett y como cualquiera. Nací principiante, nací sin saber nada de bolsa. Cuando empiezas no sabes. Entonces lo que tienes que hacer es aprender, ser una esponja, aprender lo que puedas y luego también aprender de tu experiencia, porque a veces de los errores ajenos cuesta un poco aprender más, cuesta más aprender que de los errores propios, pero también intentar aprender de los errores ajenos, porque esos errores son gratis. ¿Vale? Yo he aprendido mucho de los míos, que he cometido muchísimos, pero también he aprendido de errores ajenos, ¿no? Tanto leyéndolos como por gente que me los ha contado, ¿no? Bueno, en el MIB no es un índice que está fuerte. Fijaos que ha superado el 61,8 de la caída. O sea, parece que va directo al máximo otra vez, ¿no? Está en tendencia alcista, luego lo veremos desde que superó a finales del 2016 los 17.400. Ahí fui muy pesado diciendo que si superaba 17.400 teníamos señal de compra por análisis técnico para medio plazo y que lo podía hacer muy bien. Entonces Italia era de las peores bolsas del mundo y nosotros dijimos, ojo, que puede mejorar a partir de aquí. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? En tendencia alcista de corto medio plazo y en el ultra corto ahora también, porque ha vuelto a mejorar. Primer soporte media 200 ascendente. Pasamos al SP500 como índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en el caso del SP, ayer testeó resistencia. Bueno, perfecto, ¿no? Venimos que aquí hay una resistencia en los 2.674. ¿Recordáis que os dije la semana pasada que la primera resistencia en el SP eran los 2.674? Por favor, si podéis confirmármelo, que la semana pasada os dije que la primera resistencia a vigilar eran los 2.674, que mejoraba por encima de ese nivel. A ver si los que tengáis buena memoria o los que lo habéis visto hace poco en YouTube, que esos seminarios los podéis comprobar en YouTube, o los que lo anotáis en una libreta. Vale, a ver. José dice confirmado, dijiste 2.674. Agustín, correcto.
Javier, cierto. Julio, efectivamente. Juan, sí, efectivamente. Sergio, lo confirmo. Luis, es correcto. Vale. ¿Sabéis cuál fue el máximo de ayer en el SP? Ya sé que esto es, para un inversor value a esto le llamamos casualidad, porque no existen las resistencias ni los soportes, ni existen las tendencias, ¿vale? Todavía hoy, en 2018, hay quienes creen que no existen ni las tendencias, ni los soportes, ni las resistencias. Bueno, el máximo de ayer fue 2674. A eso le llamaremos casualidad. Así que bueno, está ahí, está a puntito de caramelo de dar un segundo paso de mejoría, porque el primer paso lo dio al romper la directriz bajista, pero claro, tenía otro obstáculo muy importante y es a donde se fue. Ya os dije, tiene una resistencia importante además de la directriz en la media de 200. Se fue a atacar ese nivel, ahí hizo un doble techo y desde ahí cayó. En la caída, eso sí, marcó un nuevo mínimo creciente, entonces está en un intento de rebote, ¿no? Como veis, mínimos crecientes. Solo le falta romper la media y todo apuntaría a un tramo mayor de subida. Así que vamos a ver si es capaz de superar hoy los 2.674, ¿no? Porque eso apuntaría a mayores subidas. El Nasdaq ya ha dado señal de compra por análisis técnico. Ha roto una pequeña resistencia y con la ruptura de esa pequeña resistencia, pues tenemos la activación de la figura que os comenté la semana pasada. Tenemos una figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que incluso en el SP también se podría marcar. Para mí es más clara esta del Nasdaq. Y tenemos el Nasdaq que en el mínimo, fijaos, hizo un doble suelo, avisado en directo en Bolsa General, en nuestro centro de traders. Se produce el rebote, se cumple el doble suelo y ahora se acaba de activar un hombro, cabeza, hombro invertido. Así que medimos la distancia entre mínimos de la cabeza a la neckline, proyectamos desde el punto de ruptura, hombro, cabeza, hombro invertido activado en el Nasdaq. Veremos si lo cumple, ¿no? Sí que hemos comentado que, hombre, lo ideal sería que también rompieran a la vez sus resistencias los otros índices americanos para que tenga el camino más despejado. Pero el Nasdaq ya ha asomado un poquito la patita por encima de la resistencia. En cuanto al Dow Jones, hemos marcado durante semanas una directriz bajista, que hemos comentado que esa directriz era una zona de resistencia importante. Ayer ha asomado la pata también por encima y le falta solo romper el máximo, este máximo, para pensar que tiene el camino despejado, ¿no? Pero bueno, ya sigue dando pasos en la buena dirección, ¿no? Se ha apoyado en el mínimo de febrero, que hemos dicho que era el primer nivel de soporte para la bolsa americana. Se apoyó ahí el Dow, el S&P y el Nasdaq ni siquiera necesitaron ir hasta ahí. Y bueno, pues yo ya sabéis mi escenario, lo dejé escrito en febrero. En febrero hemos dicho, cuando estaban mínimos y todo el mundo ya decía que volvían las caídas, que había que estar bajista o en liquidez. En febrero os dije, el VIX, vamos a ver el VIX mientras comento esto, ¿no? Esto está publicado en Bolsa General. Todos leísteis ese artículo, ¿no? Que, bueno, todos igual no, pero me supongo que la mayoría, porque hemos sido bastante pesados con ese artículo que publiqué del SP y de la volatilidad, ¿no? Hicimos un estudio que yo creo que era interesante para intentar ayudaros, ¿no? ¿Qué comenté ahí? Bueno, pues comenté, estaba aquí el VIX, aquí arriba, y dije, lo normal ahora es que el VIX se hunda y que rebote la bolsa americana, que rebote el SP, el Nasdaq, el Dow Jones desde mínimos de febrero. Este repunte que veis aquí fue en febrero. ¿Y por qué pensaba esto? Bueno, por muchas cosas, ¿no? En bolsa americana porque la media 200 es soporte, porque normalmente a la primera va a funcionar y desde ahí lo normal es seguir la tendencia. Lo segundo, porque las otras veces que el VIX llegó a la zona 50 fue resistencia, ¿no? Los que estamos estudiando el VIX desde hace un montón de años, pues obviamente esto lo hemos detectado. Aquí explico los motivos de las anteriores caídas. Bueno, os paso el enlace por si alguien no lo leyó. El artículo me parece es un artículo muy, muy largo y así no perdemos tiempo aquí en explicar todo eso. En Google está todo, bendita hemeroteca, ¿no? La de Google. Bendita hemeroteca. Aquí está el especial sobre la situación que escribí el 11 de febrero, el fin de semana tras el mini crash, ¿no? De muy corto plazo que tuvo Estados Unidos. ¿No? Y ahí explico, fijaos, aquí estoy explicando lo que luego creo que va a pasar. Aviso de que hay lectura muy extrema de miedo en este velocímetro que seguimos todas las semanas en nuestro centro de traders que elabora la CNN.
lo tenemos muy estudiado esto. Entonces decimos, bueno, lo normal con esta lectura extrema de miedo y el VIX a niveles de 50, lo normal ahora es que caiga. Son niveles de miedo ya, ¿no? Y comento, bueno, que tenemos a los alcistas intentando defender el soporte de la media, los mínimos de febrero, que lo normal desde aquí es rebotar, ¿no? ¿Y qué explico también? Pues que lo normal es que desde ahí tengamos un rebote de las bolsas, una caída del SP, del VIX, perdón, subida de la bolsa, caída del VIX, y que luego habrá un retesteo, que el VIX seguramente al llegar a la media 200 sesiones, después del primer desplome, intentará un segundo rebote. Bueno, fijaos, llega a la media 200 sesiones el VIX y desde ahí rebote. Cae otra vez la bolsa y nuestro escenario es que el VIX no iba a superar en ningún caso los 50 en ese retesteo. Fijaos lo lejos que ha quedado, ¿eh? Que en ningún caso iba, y que los índices creía que tampoco se perdería, aunque ahí había alguna opción, ¿no? Decía, el VIX ya no superará 50 y los índices se pueden acercar a los mínimos de febrero o incluso romperlos, pero si lo rompen será por muy poco, probablemente desde ahí en ese retesteo ya se suba definitivamente. Ese es el escenario principal, ¿no? Efectivamente es lo que ha pasado y hay una buena noticia que hemos ido siguiendo también, es, fijaos, en 26 había resistencia en el VIX, comentamos que en 26 había resistencia y ojo porque se ha dejado un doble techo en el VIX. Muy buena noticia para los alcistas, ¿no? Para los que están buscando dinero en los mercados. Buenas noticias. Así que, bueno, yo creo que los agoreros que han salido otra vez a la palestra avisando de que venía de que esta era la buena, como en 2011, en 2010, en 2012, en 2013, en 2015, en 2016 y en 2017. Lo digo porque habrá gente nueva que está invirtiendo este año por primera vez y se cree que se está avisando de las caídas ahora porque vamos a caer. Puede ser, pero que sepáis que ya se avisaba de las caídas. Yo estaba aquí, entonces yo lo comprobé. Los que estábamos aquí sabemos que ya se avisó de las caídas en 2009, en 2010, en 2011, en 2012. Cuando empezamos a rebotar en 2009, yo leía, esto solo es un rebote, cuidado que vamos a caer más. Luego en 2011 ya se había subido muchísimo, decía, cuidado que esto es el QE1, el Quantitative Easing, en cuanto lo quiten se hunde el mercado. Luego siguió subiendo, es verdad que vinieron más Quantitative Easing. Vamos, la tendencia siguió, que era lo que nosotros decíamos, que iba a seguir. 2012, no, cuidado que no sé qué, el techo de deuda, no sé cuánto, siguió subiendo. Y así hasta hoy. Llevamos 9 años de tendencia alcista que hay gente que ni la ha olido la tendencia. ¿Por qué? Pues por el miedo, por querer ser más listos que el mercado, por querer adivinar lo que va a pasar. Yo os digo que lo que tenemos que hacer es seguir la tendencia y operarla. Cuando cambie, cambies tú. Claro, cuando esto sea bajista no hay que estar comprado. Esto no es cuestión de adivinar nada, es cuestión de seguir la tendencia. Así que bueno, viendo las pistas que va dejando el VIX y lo que vamos explicando en Bolsa General en directo, pues yo creo que ahora lo normal es más caídas del VIX y más subida del mercado. Al menos yo creo que ahora caerá otra vez al menos hasta aquí, hacia la zona de la media, un poco por debajo seguramente, y luego ya veremos. Ese es el escenario más probable. Yo no sé lo que va a pasar. Es verdad que casi todo lo que vamos diciendo es luego lo que se va cumpliendo, pero no es porque lo diga, está ahí la hemeroteca, ¿no? La mayoría de lo que vamos comentando con el escenario más probable es lo que suele suceder, pero no siempre va a ser así, no siempre ha sido así. Nosotros nos equivocamos, hay estructuras que fallan, que salen erróneas, es verdad que son una minoría y es verdad que en Bolsa General demostramos hace 10 años que el análisis técnico funciona, ¿no? Y seguimos en ello, demostrándolo, pero eso es una cosa y otra decir que es infalible. El análisis técnico, igual que no es infalible el global macro, tampoco es infalible el value investing, nada es infalible. Lo que nos proporciona pues son la posibilidad de tener un método con esperanza matemática positiva y una ventaja estadística para poder ganar dinero en bolsa. Eso que no es poco, ¿no? Pero no es un método infalible, ni el santo grial que te va a hacer millonario y ganar cada semana. Te va a hacer ganar mucho dinero a largo plazo, pero no te va a hacer ganar dinero cada semana, ni cada mes, ni sacarte un salario y todas estas barbaridades que se dicen para estafar a incautos. Bueno, seguimos. Vamos a seguir con los índices, pero ahora en el corto medio plazo. El IBEX, como veis, en fase de rebote, ha roto ahora la resistencia 9.810, así que bueno, bien, sigue cumpliendo nuestro escenario de rebote, ¿no? Es probable que intente ir a atacar la media de 200, yo creo que es probable. Nos gusta mucho el IBEX desde que cumplió nuestro segundo bajista, pero claro, antes de cuando perdió 9.900 fuimos negativos, porque eso activó lo que os dije, un segundo impulso bajista. Esto está avisado
en Bolsa General desde hace 2 meses hasta que se ha cumplido. El objetivo al perder 9.900, siguiendo el método Fibonacci explicado en Bolsa General, nuestro curso es hacia 9.342. Una vez cumplido, decimos, ahora ya hay opciones de rebote. Y decíamos, pueden pasar dos cosas. Rebotar es casi seguro. Seguro no hay nada, pero casi seguro es que ahora venga un rebote. Y luego pueden pasar dos cosas. Que tras un rebote caigamos y se activa un tercer impulso bajista, se activaría un tercer impulso bajista si pierde 9.327, o que desde aquí ya se reestructura el alza y ya subamos y sigamos la tendencia de medio largo plazo, que como os vengo repitiendo, aunque nos hemos quedado un poco solos viendo esto, el IBEX no es bajista en el largo plazo, es alcista, y lo más probable es que siga subiendo. Hemos dicho que esto que estábamos viendo, estos 10 meses muy malos del IBEX, lo normal, viendo el gráfico con perspectiva, es que sea una consolidación para intentar luego seguir con su tendencia alcista. Sé que hay mucha negatividad con el mercado español porque lleva 10 meses que no lo ha hecho muy bien y además 10 meses que lo ha hecho peor que otros índices, ¿no? Hay una sensación ahí de debilidad que es cierta. Pero cuidado que si vemos esos son los árboles, si vemos el bosque, la tendencia es alcista de fondo, ¿vale? Entonces, bueno, después de empezar a rebotar desde mínimos, nos dejó esta pauta envolvente alcista, esta vela preciosa, y bueno, a partir de ahí ya blanco y en botella, ¿no? A partir de ahí dijimos, lo más normal es que rebotemos. Estamos en ello. Qué maravilla, ¿no? Cuando los escenarios que os vamos marcando semanas atrás, pues van evolucionando y se van haciendo realidad. Si vemos el IBEX dividendo, que es el IBEX con los dividendos añadidos, es una representación más real de la rentabilidad de la bolsa española, porque van incluidos los dividendos, pues aquí podemos ver mejor lo que os decía. Viendo el gráfico con perspectiva, pues no ha sido para tanto lo que ha hecho el mercado español. Solo ha corregido al primer FIBO, al 38,2 de toda la subida desde el mínimo del Brexit, y está dentro de una gran tendencia alcista de largo plazo. Así que yo no puedo ser negativo. Continuamos, vamos a ver el DAX, la bolsa alemana. Bueno, el DAX intentándose frenar donde os decía que tenía un primer soporte de corto plazo en la zona 11.800 y como veis, desde 2009 está en una gran tendencia alcista a largo plazo, o sea que tampoco hay grandes novedades en ese sentido. Estamos en un índice muy alcista que tras una corrección intenta reestructurarse y seguir con la subida de largo plazo, ¿no? Tiene una tendencia alcista primaria impecable desde 2009. Es verdad, eso sí, con mucha más volatilidad que la de Estados Unidos, que ha sido muy fácil de seguir. La de Estados Unidos, salvo que tengas mucho ego y no sepas seguir una tendencia, lo que quieres es adivinar los giros, salvo ese tipo de gente, que son mayoría, ha sido muy fácil de seguir desde 2009. No tiene mucho mérito intelectual lo que hemos hecho desde 2009 aquí, es decir, repetir cada semana que la bolsa americana era alcista y que lo más probable era seguir subiendo. De hecho, lo que me extraña es que hayamos sido una excepción. Esto es lo que deberíamos decir cualquier analista técnico, ¿no? Porque la tendencia no nos la inventamos nosotros. Cualquiera la puede observar y detectar. En el caso del MIP, soporte 21.460. Mientras no pierda ese mínimo, lo más probable es la continuidad de las subidas. Ha roto además la resistencia de 22.800, con lo cual, pues, todo apunta a más subidas, ¿no? El aspecto técnico es muy bueno. Fue al superar 17.400 aquí cuando avisamos de que empezaba una tendencia alcista que podía ser muy fuerte para la bolsa italiana, que daba señal de compra clara para medio plazo. Bueno, no me arrepiento, ¿no? Está ya en 23.300 y de momento con buen aspecto. Vamos al SP, aunque ya lo hemos visto antes en el análisis, ¿no? Que os enseñaba de bolsa general que hice en febrero y la situación pues no ha cambiado mucho, ¿no? Sigue intentándose alejar del soporte que supone el mínimo de febrero y desde la zona de la media de 200 sesiones, que es una primera zona de soporte. Sigue muy alcista en el largo plazo desde 2009, primeros soportes 2.532, que es el mínimo en febrero, y luego estarían los 2.417, 2.405, 2.352, 2.322, 2.083, 1.991, 1.810 zonales o la directriz alcista de largo plazo que veis en verde. Lo digo de carrerilla porque lo tengo en mi memoria, de repetirlo tantas y tantas semanas aquí, ¿no? Pues se van esos soportes como se están respetando continuamente, pues los tenemos en la memoria, pues estamos en una tendencia alcista que no pierde soportes, claro. Seguimos con el Nasdaq 100. Ruido hay, ruido siempre hay, que sí, el petróleo, la crisis del petróleo, cuando estaba por debajo de $30, y os decía que era una oportunidad histórica para invertir en el petróleo. Luego, unos meses después, entró Warren Buffett también en el petróleo.
O sea, me alegró mucho haberos avisado que era una oportunidad histórica en el petróleo y luego ver que meses después, pues Warren Buffett confirmaba ese escenario. Fijaos ya lo que lleva ganado Warren Buffett, ¿eh? Desde que recomendó el petróleo, empezó a entrar en petroleras por debajo de $40. Nosotros lo avisamos por debajo de 30. Y al poco Warren Buffett creo que estaba petróleo en 30 y pico, lo comentamos aquí. Ojo que Warren Buffett también cree que está barato el petróleo y que es una oportunidad de compra histórica. Había otra cosa que funciona muy bien, es ir en contra de los novatos, ¿no? O de la masa. Y a la masa, os estaban contando a la masa que el petróleo iba a caer a $15, ¿no? Y de hecho sacó un informe, creo que fue Goldman Sachs, igual que cuando estaba en 150 antes de un gran desplome, os dijo que iba a 250, aquí antes de una gran subida os avisó por debajo de 30 que se iba a 15. Y dijimos, ojo, que estas señales son muy buenas, ¿eh? Tomarla como la vamos a tomar nosotros, como lectura contraria. Si nos dicen que se va a hundir es que va a subir. Y bueno, la verdad que ha funcionado bien, ¿no? Entonces, de momento tendencia alcista y no hay señales de giro. Vamos a ver si reacciona otra vez de soportes. Si perdemos mínimos de febrero, pues yo ya empezaré a entender a todos aquellos analistas, expertos que llevan siendo negativos con la bolsa americana en los últimos 8 años, ¿no? Que llevan 8 años obcecados de que esto va a caer, que esto está, que está en liquidez, esto es muy negativo. Pues yo los empezaré a entender, pero tiene que perder mínimos de febrero. Yo lo que no voy a hacer nunca es por cuestiones de ego o de querer llevar la razón o de querer poner la pica en Flandes y adivinar los máximos o adivinar los mínimos. Lo que no voy a hacer nunca es anticiparme a que la tendencia cambie. Yo voy a ir siempre alineado con el mercado. Pues yo no me considero más listo que el mercado. Al final es una cuestión de humildad, ¿no? Y de saber también, de conocimiento. No es rentable ir en contra del mercado. Bueno, visto el SP, Dow Jones y Nasdaq prácticamente igual, un poco más fuerte el Nasdaq, un poco más débil el Dow Jones desde 2009, pero bueno, muy parecidos. Así que pasamos a Brasil. El Brasil Bovespa, sin novedades, desde que comentamos que se podía invertir en el Bovespa en 37.700, dije que era una buena oportunidad para que seguramente iban a venir fuertes subidas aquí abajo. Hoy nos voy a enseñar el enlace, ¿no? Porque perdemos tiempo y lo he enseñado muchas semanas, ¿no? Lo tenéis en YouTube de muchos seminarios donde os enseño el enlace, donde en el periódico a media página aviso con el Bovespa en 37.700 cuando nadie lo quería y cuando todo el mundo era negativo, a nosotros en sentido contrario diciendo que ahí seguramente va a producirse una gran subida. Bendita hemeroteca, ¿no? Que incluso en periódicos lo hemos avisado. ¿Dónde estamos ahora? Pues en 85.000, se ha más que doblado el precio. ¿Por qué aquí fuimos positivos? Base de un canal bajista a largo plazo, sobreventa extrema, todo el mundo negativo, que si crisis en Brasil, que si recesión, que si hay que huir de esta bolsa, y ahí deja un doble suelo. Bueno, pues aparte, un pequeño doble suelo, muy pequeñito, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí somos positivos. Y el precio, pues ya veis lo que ha hecho. Después, confirmó al romper el canal al alza. A partir de ahí, os aviso aquí en estos seminarios en abierto y, por supuesto, en el centro de traders, de que se activa un objetivo de más de 20.000 puntos de subida. Y bueno, hasta hoy sigue alcista, mínimos crecientes, soporte media 200 y el mínimo anterior 70.824. Ya sabéis que intento compartir en abierto al menos el 5% de lo que vamos comentando en nuestro centro de traders o en seminarios premium, ¿no? Pasamos al Hansek, la bolsa china. Bueno, en China tampoco hay ninguna señal de cambio de tendencia ni de debilidad. Sigue en tendencia alcista y no hay absolutamente ninguna señal de giro ni de cambio. Primer soporte en la media 200 y sobre todo el mínimo anterior 28.134. Seguimos con Japón, pasamos al Nikkei, bolsa japonesa. Bueno, en el caso del Nikkei, es verdad que en las últimas 5 semanas está un poquito más débil que el Hansek chino, que el Bovespa de Brasil o que Estados Unidos, ¿no? Lo ha hecho un poco como Europa. Está ahora intentando atacar la primera zona de resistencia que tiene en la zona de 22.000 puntos. Vamos a ver si la rompe. Y bueno, dentro de una tendencia alcista, no hay cambio de tendencia. El primer soporte, el mínimo anterior, 19.234. Tras una corrección, mejoró con este doble suelo avisado a finales del 2016 y está en tendencia alcista primaria desde el año 2013, cuando dije que era
el índice con más potencial del mundo en 9.900, ¿no? Lo comentamos en el informe anual de 2013 y de momento pues no ha habido cambio de tendencia. Pasamos a, bueno, el PSI portugués sigue alcista, pero ya lo hemos comentado la semana pasada, para el que lo quiera ver, que lo mire en YouTube, el análisis de la semana pasada, sigue igual, primer soporte 5.208 y nos vamos al Bitcoin. Aquí sí que hay algo que comentar, estoy muy contento con lo que ha pasado con el Bitcoin. Os habíamos propuesto un doble techo, un gran doble techo al perder 9.200, objetivo 6.660 dólares. Objetivo que hay, análisis cumplido. Enhorabuena a todos, de verdad. Enhorabuena. Llevamos 4 de 4 desde que seguimos el Bitcoin, desde que hacemos cobertura de análisis al Bitcoin, es decir, desde que lo analizamos cada semana. 4 escenarios marcados, 4 cumplidos. De momento, pues pleno. Obviamente no vamos a seguir analizándolo y llegará algún momento en que la estructura que marquemos no se cumpla, ¿no? Pero de momento los 4 escenarios que hemos marcado, además movimientos muy grandes, ¿no? Muy amplios hemos cogido, ¿no? Yo no opero en el Bitcoin, ya estoy hablando ahora a nivel de análisis, ¿no? Yo muchísimas cosas de las que digo también las opero, pero no todas, porque claro, si analizo, yo en el centro de traders analizo unos 400 gráficos cada mes y medio, en el centro de traders, 400 gráficos diferentes, imaginaos, ¿no? No opero los 400 y pico, obviamente, ¿no? Sí que compro los valores que más me gustan, ¿no? Estoy comprado en Apple, estoy comprado en Merlin Properties, estoy comprado en CIA Automotive, ¿no? Los valores que más me gustan, que más repito aquí y más repito en el centro de traders y que metemos en los informes anuales o mensuales, en esos entro. Pero no entro en todo lo que analizo, ¿vale? Entonces, el Bitcoin lo analizo porque hay mucha gente que le interesa. Aparte, pues se está cumpliendo todo lo que vamos analizando, pero no es un activo que yo haya operado. Lo pensé operar hace más de 2 años, pero no lo había en ningún broker serio. Y ahora que sí que lo hay en algún broker, en brokers serios, pues yo todavía no he dado el paso de operar aquí, ¿no? Pero no lo descarto. Eso es cierto que no lo descarto. Pero bueno, de momento no he tocado criptomonedas todavía. Objetivo de doble techo cumplido y bueno, lo típico, ¿no? Tras cumplir el doble techo y desde sobreventa, pues ahora un intento de rebote. Hay gente que no sigue análisis técnico, con lo cual me imagino que esa gente anda perdidísima con estos movimientos arriba y abajo del Bitcoin, ¿no? Seguimos. Pasamos al euro dólar. Forex. Bueno, en el caso del euro dólar, pues ha tenido una buena corrección tras haber subido fuerte con un doble suelo con divergencia alcista. Bueno, muy parecido a otras estructuras que hemos visto, ¿no? Doble suelo con divergencia alcista, parecido a lo que veíamos antes del FTSE, ¿no? Y que también trajo una fuerte subida. Y ahora intentándose detener en la media 200. Si pierde este nivel, podríamos ver más caídas. Soporte 1.2298. De momento está intentando frenarse en este primer soporte. Veremos si lo consigue. La libra dólar, que está retrocediendo ahora con mucha fuerza, tras una buena subida, hablo en el intradía, ¿no? Está en tendencia alcista. Anuló 2 figuras para que veáis que hay estructuras que se anulan. Fijaos, hombro, cabeza, hombro anulado y doble techo anulado. Objetivos fallidos, objetivos no cumplidos, ¿no? Esto entraría pues, dentro de ese porcentaje de estructuras que no se cumplen, ¿no? Que son una minoría, pero que existen, ¿no? Además, sería muy negativo que yo oculte que hay estructuras que no se cumplan, porque entonces la gente, ¿qué tendería a hacer? Pues a asumir muchos riesgos, a no diversificar, a no poner stops, porque si tú aceptaras siempre, ¿qué sentido tendría seguir los consejos que os doy cada semana desde hace 11 años de poner stops, diversificar, no apalancarse, no arriesgar más del 1,5% del capital por operación? No tendría sentido, porque si aciertas siempre, lo que tendría sentido es apalancarte hasta las trancas. Pedir un préstamo y meterlo todo en una operación, porque sabes que vas a acertar, ¿no? Pero es que eso no existe. Entonces, fijaos aquí cómo fallan estas estructuras y a partir de que rompa la media aquí vuelve a ser positivo con la libra. Y bueno, pues de momento una gran subida. Y eso sí, la última vela horaria, la anterior a esta, después de un doji, dejó una caracasa negra invertida. Normalmente después de una vela así viene una caída, ¿no? Que es en lo que está ahora la libra. Y en gráfico diario no hay mucha sorpresa en la libra dólar, porque está en tendencia alcista, lo que venimos repitiendo desde hace meses. Muy contentos de haber recomendado la libra en 1,20,
cuando nadie la quería, os dije cuidadito, que os están aburriendo, que el Brexit para arriba, el Brexit para abajo, que la libra va a hundirse por el Brexit, y me da la impresión de que la libra está formando un gran suelo en 1,20, que empezó con un gran flash crash. Fijaos aquí la vela que dejó con sombra inferior en 1,20. Y luego la fue a testear, ese mínimo, lo fue a testear aquí. Y a partir de aquí, de principios de 2017, lo podéis comprobar en los seminarios, están disponibles tanto en el canal YouTube de XTV como en el canal YouTube David Galán, lo podéis comprobar. En los seminarios de principios de 2017 nos cansamos de recomendar por análisis técnico la libra dólar, creyendo que estaba formando un gran suelo. Os dije que se confirmaba si rompía la media 200 sesiones al alza y que a partir de ahí la media sería soporte. Y luego en el medio largo plazo si superaba 1,2774,7. Fijaos que aún me sé la cifra de memoria, porque nos pasamos meses repitiéndola. Y bueno, pues de aquellos lodos vienen, de estos barros vienen estos lodos, ¿no? De ese análisis vienen estos resultados. Y ahora lo que tiene está dentro de una gran tendencia alcista, soporte media 200 e incluso tiene objetivo pendiente por ruptura de canal, del canal alcista, hacia 1,4716. Por cierto, el euro dólar también en el corto plazo, el euro dólar, gráfico diario, está dentro de un rango lateral, un rectángulo, que lo veis ahí en amarillo, que a su vez está dentro de una gran tendencia alcista de largo plazo, con primer soporte en la media 200 que está en fase ascendente. Seguimos, petróleo Brent. Bueno, el petróleo Brent consolida después de una gran subida. Ahora hay que ser un poquito más prudente porque os han metido ruido con Siria y tal. Bueno, pues, habrá gente que justo cuando sale la noticia de Siria dice, pues entonces compro el petróleo o justo ahora compro el oro. Y entonces pues os meten ahí una caída para el que haya comprado a última hora, ¿no? Yo siempre os indico, os recomiendo una cosa, no operéis por noticias, operad por el gráfico. Ese es un consejo que vale mucho dinero, ¿eh? Pero normalmente cuando operas por una noticia, entras con el pie cambiado prácticamente siempre, ¿vale? El primer soporte en el petróleo es la media 200 y de momento en tendencia alcista. El petróleo tuvo una corrección tras un doble techo, rompe la media 200, hace una especie de doble suelo y desde ahí para arriba. Y ahora primer soporte en la media 200 que está en fase ascendente. Pasamos al oro, que está interesantísimo para vigilar, y nos ha vuelto a funcionar nuestra resistencia. Increíble, ¿no? Otra vez ha funcionado nuestra resistencia en el oro, que es esa zona que os vengo repitiendo cada semana desde hace unos meses. Os digo que vigiléis esto. Tiene zona de resistencia entre 1.360 y 1.380 dólares. Es clarísimo. Si la supera, activaría un gran hombro cabeza hombro invertido y una gran taza con asa. Soporte 1.301. Y termino. Vamos a ver al menos Apple. Vamos a terminar ya el seminario con un gráfico de Apple. Apple es uno de los valores, como os decía antes, que tengo en mi cartera personal de largo plazo. La tengo desde hace tiempo. No hay ninguna señal de giro. Primer soporte en la media 200. El soporte clave, el mínimo anterior de febrero, 150 dólares, y además muestra más fuerza que el mercado. Fijaros que ha corregido menos ahora en esta última caída y eso es muy positivo, que muestre más fuerza que la media del mercado. Así que es un valor a mantener en cartera y donde no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Y por último, CIA Automotive, y ya lo dejamos aquí. Otro de los valores de mi cartera personal también está en nuestro boletín de corto plazo en posiciones swing. Tenemos ahora mismo beneficios de un 70% y bueno, de momento mantenemos. Tenemos ya un stop de fuertes beneficios aquí y primer soporte en la media 200. De momento sin señales de giro y es un claro mantener o comprar en correcciones. Este es otro ejemplo de que la tendencia es tu amiga y de que hay que seguir la tendencia. Bueno, muchas gracias a todos por seguir este seminario. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán. Por cierto, gracias que ya somos 11.000 en Twitter. Gracias a los que seguís este seminario en directo, a los que lo seguís luego en YouTube, gracias a los que le dais a me gusta, a los que nos seguís día a día y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos, buenas tardes y buenas inversiones y buen trading.